Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable, en este caso a unos 50 metros de mí, está Alberto Gómez Brunete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Estamos aquí Hola, los dos en Austin después de un fin de semana movido en todos los sentidos. ¿Cómo lo llevas? hola Uri, pues bien, bien, hemos estado después de haber desayunado tranquilamente, haber discutido de lo que ocurrió ayer en la carrera, con ganas de contar con la voz siempre y la sabiduría de don Reposada. Germán García Casanovas, al otro lado del océano Atlántico. Germán, yo me lo imaginaba. Si ayer estábamos nerviosos, tú y yo, en la sala de prensa de Austin, me quería imaginar a Germán No, no, subiéndose por la mesa, las estanterías, las mesas. ¿Qué pasa, no, Germán? ¿Cómo estás? no, la verdad es que ha sido un fin de semana un poco difícil por No, temas no. logísticos, pero, pero bueno, la carrera al final, bueno, fue como dos carreras, ¿no? La primera antes, con todo el follón de la parrilla y tal, que todavía hay gente Ah, que no pensaba que tenemos hablabas de tiempo. la de Márquez y Peco. No, no, y después la carrera en sí, ¿no? Que también estuvo bien, estuvo divertido. Bueno, fue un fin de semana intenso. Bueno, vamos a hablar primero, evidentemente, luego hablaremos del aspecto deportivo, pero yo creo que merece la pena centrarnos en todo lo que ocurrió antes de que se diera, digamos, de que se apagaran los semáforos, antes de que pasara lo que ya todo el mundo sabe, que es que Marc lideraba la carrera cómodamente hasta la vuelta 9 y se fue al suelo. Pero yo creo que es importante que nos centremos en todo lo que ocurrió, porque probablemente a raíz de esa situación tan caótica, en gran parte forzada por el propio Mark, estoy convencido de que se van a aplicar una serie de cambios en el reglamento. No sé, ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis que hagamos una recapitulación de un poco lo sucedido? Muy rápido, ¿vale? Durante el fin de semana, excepto el viernes, que sí, que fue un día horrible de mucha lluvia y agua, el sábado fue en seco, se esperaba que la carrera fuera en seco, pero había la posibilidad de que cayera agua y poco a poco se fue incrementando esa posibilidad. Llovió un poquito antes de la carrera y la carrera debía empezar en unas condiciones muy desagradables, un poco mixtas. La pista se estaba secando, prácticamente seca, pero no estaba seca del todo. Los pilotos, la mayoría de pilotos salen y tienen sus modos en configuración de mojado y deciden empezar la carrera, la mayoría excepto tres, en configuración de mojado. Hay tres, que son Ogura, Binder y Maverick. Si, no, No, Ogura, Binder Enea, y Enea. Bastianini. Enea, sí, 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 exacto. Estos tres que deciden jugársela y salir en configuración, jugársela entre comillas, hacer algo distinto y salir en configuración de seco. ¿Qué pasa? Que 3 minutos antes de que se dé salida a la vuelta de calentamiento, recordemos, es la vuelta, una vez ya todos los pilotos están ese cuarto de hora en la parrilla, es la vuelta previa ya al inicio de la salida, cuando se vuelve a formar la parrilla y los pilotos se ponen encima de sus motos otra vez preparados y ya se da la salida. Pues en ese momento, a 3 minutos para esa salida de calentamiento, de la vuelta de calentamiento, Marc Márquez sale disparado hacia el box, donde Ducati ya le tenía preparada la segunda moto en configuración de seco. ¿Qué pasa? Que cuando muchos de los pilotos de la parrilla ven eso, le siguen, le siguen. Y entonces ahí se genera un caos y dirección de carrera decide abortar el procedimiento a partir de sacar una bandera roja. En el momento en el que se saca la bandera roja, todo lo anterior no sirve de nada. ¿Vale? Entonces, vayamos al caso. Después de la carrera, a Marc Márquez, evidentemente, eso puede quedar relativamente eclipsado por la caída. Marc Márquez sale a hablar y dice que, evidentemente, ha cometido un error, se ha caído, etcétera, etcétera, pero que está de alguna forma contento por la estrategia que había llevado a cabo y que le había salido bien. Él habla de la estrategia de que le había salido bien porque le siguen los pilotos, se forma el caos y anulan la salida, con lo cual le da opción a volver a salir con la moto de seco, que es lo que él quería. Ah,
Vayamos por partes. Alberto, yo creo que Bueno, la primera parte es la estrategia de Márquez. Hmm. La estrategia de Márquez es una argucia de tipo listo que sabe que puede condicionar a la parrilla cualquier movimiento que haga last minute. Obviamente no es una maniobra ilegal, es una maniobra que busca una estrategia con esa argucia para intentar sacar réditos y probablemente retrasar la salida o que el resto de pilotos le sigan y condicionar ese arranque de la carrera. Pero en esa maniobra, como dices tú, pues arrastra a muchos que obviamente en esos últimos 3 minutos todo el mundo está con los nervios a flor de piel en la parrilla. Mark es el 8 veces campeón del mundo, sale en pole position, es el rey de cota y todo el mundo lo sigue ciegamente. Y ahí es donde se genera un caos porque hay 12 motos que se quedan en parrilla, una que entra y sale, que es la de Maverick Viñales, y ante las idas y venidas de las motos hacia adelante, hacia atrás, en contradirección, incluso todavía en el pit lane, mucha gente invitados que se estaban moviendo de un lado a otro, pues yo creo que con buen criterio, Race Direction decide posponer y retrasar la salida. Pero claro, aquí hay un reglamento que quizás está mal interpretado por parte de Marc o de Ducati, o ellos pensaban que las consecuencias serían de otra forma, pero evidentemente con la bandera roja que finalmente muestra Race Direction, pues le salva, digamos, hablando mal, ¿no? Le salva un poco el culo a Marc. Porque de otro modo, si hubiera sido solo él el que hubiera salido, hubiera tenido que pagar con un ride-through y la carrera hubiera seguido hacia adelante. Pero claro, al generarse toda esta confusión y toda esta miríada de pilotos siguiendo a Marc, pues todo este caos hace que se retrase la salida del warm-up y como tú comentabas, al final Uri, pues esta bandera roja neutraliza cualquier posible sanción que se hubiera podido aplicar a todo lo que ocurrió, ¿no? Con esta espantada generalizada. A mí Sí, me sobre quedan, a todo, mí me yo quedan creo que dos vale la pena dudas. destacar. A mí me quedan solo dos dudas que yo sé que vosotros habéis estado muy encima de este tema y que seguramente son dudas que tiene el aficionado y que vosotros podéis, de alguna manera, ponerle luz, ¿no? La una duda es si en lugar de Mark, si hubiera sido otro que hubiera salido de la pista, hubieran sacado también bandera roja. Y la otra pregunta es, Hombre, si en lugar de Mark, o sea, si en lugar de 9, 10 pilotos, que no está claro esto, hubieran sido 4 o 5 los que se hubieran ido a pit lane, en caso de haber salido en caso de no haberse mostrado bandera roja, hubieran salido del pit lane o hubieran podido salir desde la parrilla y hacer un die through. a ver, ¿Y en esto qué Alberto caso ha es estado el drive mucho through tiempo. entonces? A ver, el right through, Alberto, ¿quieres darle tú? Que tú eres el que se ha estado empapando el reglamento y lo hemos estado debatiendo, pero yo creo que tú lo tienes eso. Sí, bueno, básicamente el artículo que regula los procedimientos de salida, el Start Procedure, es el artículo 1.18, ¿no? del reglamento deportivo de la Federación Internacional de Motociclismo que aplica a road racing en MotoGP. Según este procedimiento de salida, y hay dos artículos en dos párrafos claves, que uno es el 1.18.4 y el 1.18.7. En el 1.18.4 lo que habla es que los pilotos de MotoGP que realicen cambios de neumáticos relacionados con el cambio de clima después de que se ha cerrado la salida de pit lane, comenzarán la vuelta de calentamiento desde el pit lane, ¿no? Tomarán su posición en la parrilla de clasificación y cumplirán una penalización de ride-through cuando lo indica la dirección de carrera. Y creo que este es muy claro en este sentido. Y más allá de que haya 4 o 7 o 10 pilotos, evidentemente en dirección de carreras, si hay 2 o 3 pilotos que abandonan la parrilla, seguiría con el procedimiento establecido, porque no serían muchos. El problema es que el caos que se generó con tantos pilotos saliendo de la parrilla,
con tanta gente moviéndose de un lado a otro, de mecánicos de equipos, los team managers, todo este movimiento, este flujo de personas del pit lane hizo que Race Direction considerara que estaba siendo un procedimiento muy inseguro, ¿no? Y que podía dar con los huesos de alguna persona en el suelo o con alguna lesión, ¿no? Entonces, por eso se deciden, ¿no? De hacer esta bandera roja para retrasar la salida, ¿no? Y evitar que pudiera ocurrir cualquier incidente mayor. Pero sí que es evidente a través de este artículo 1.18.4 que cualquier cambio de neumático de lluvia a seco, de seco a lluvia, o O de moto. de moto, que es algo que no se ha hablado, que es, no solo tienes que puedes cambiar los neumáticos de lluvia a seco o de seco a lluvia, sino la moto, o sea, una moto de seco a lluvia o una moto de lluvia a seco. Que es lo que Que iba a aplica, hacer Mark. O ¿qué sea, es Mark lo no que iba iba a a cambiar hacer? neumáticos, ¿Qué es iba lo a cambiar la moto. qué es lo que iba a hacer Mark, ¿no? Entonces, es muy evidente, teniendo a tenor de este artículo 1.18.4, que cualquier tipo de estos cambios conllevará una penalización de ride-through, conservando, eso sí, la misma posición en parrilla. Es decir, si Mark, por ejemplo, pongamos el caso de que Mark hubiera sido el único en abandonar esa parrilla, hubiera tenido que salir del pit lane, en el warm-up, hubiera tenido que ocupar la misma posición de pole position en parrilla, pero hubiera tenido que cumplir con un ride-through que en Austin oscilaba entre unos 25-30 segundos de pérdida, ¿no? Entre la entrada y la salida del pit lane, con todas las limitaciones de velocidad, ¿no? Del pit lane y también con las limitaciones del suelo resbaladizo que todavía estaba. Y luego, en cuanto al artículo 1.18.7, ahí esto es mucho más explícito. Entonces, el 18.7, y lo voy a leer porque lo he traducido, ¿no? Dice que los pilotos de MotoGP que realicen cualquier cambio de neumáticos relacionado con el clima, paréntesis, de lluvia, slick o viceversa, en el neumático delantero, trasero o ambos, en este momento, en los 3 minutos antes del inicio del warm-up, ¿no? En comparación con los neumáticos que llevaban al salir de la parrilla, si usan la misma moto para iniciar la carrera o en comparación con los neumáticos utilizados en su última salida para la vuelta de reconocimiento, la Sighting Lap, si usan una moto diferente para iniciar la carrera, o sea, contempla ambos supuestos, que o cambien solo los neumáticos o cambien la moto entera. Comenzarán la vuelta de calentamiento, el warm-up, desde el pit lane. Tomarán su posición en la parrilla de clasificación y cumplirán una penalización de ride-through cuando le indique la dirección de carrera, generalmente dentro de las primeras 3 vueltas de carrera. Con lo cual el reglamento es muy claro en este sentido. Lo que pasa es que hubo un error o en la lectura o en la interpretación por parte de Marc y Ducati o de Rigamonti, ¿no? Con Marc, de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que al final toda esta decisión le salió bien. ¿Por qué? Porque Race Direction sacó bandera roja y entonces canceló y anuló todo aquello que podría haber ocurrido. Y se A ver, partió de cero. varias cosas. Esto es Vaya rollo se ha importante soltado, ¿eh? bastante, pero vamos a intentar trocearlo. Porque es muy interesante varios puntos de lo que se deriva de lo que has comentado. A ver, de entrada, absolutamente de acuerdo en que hubo una lectura errónea, que yo también lo entiendo, ¿eh? El fragor de la batalla, pero bueno, ellos al fin y al cabo se dedican a esto, ellos son los que tienen que decir. Sobre esto hay un vídeo delicioso, brutal, yo te diría que es una de las piezas de contenido que ha hecho MotoGP.com más brutales de los últimos, te diría que casi años, ahora que es en la época de tal, si no recuerdo mal, son nada, 4 minutos de vídeo, no llega, espectaculares, que es toda la secuencia de Mark en la parrilla, centrado en él, con el audio de lo que dice él, lo que le dice a su ingeniero de pista, Marco Rigamonti, cómo los dos le preguntan o consultan con Davide Tardozzi, que yo creo que de allí eh, queda claro que es el que lo tenía más claro de todo, más claro de todos. Y David Tartochi es el que les dice, si hacéis esto, hay un right through. Lo que pasa es que en esa secuencia también se ve claro que Mark parece tener muy claro que no, que sale el último desde la parrilla con la moto nueva. Hay que recordar que todo esto que ha contado Alberto se modificó después del Gran Premio de Japón del año pasado. Es decir, tampoco hay que pensar, no, es que no se sabe en el reglamento. No, es que el reglamento primero no es sencillo, es complejo, y luego que se va modificando a medida que van sucediendo. Y estoy Está vivo, convencido de está que vivo. eso
Exacto, y estoy convencido de que a raíz de lo que pasó este domingo en Austin se va a volver a modificar. Eso por un lado, es decir, Mark, con la información que tiene él del reglamento, él lo que considera, según mi criterio y según lo que se deduce después, es, a ver, yo considero que me he equivocado al salir a correr con la moto de agua, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hay un detalle en el vídeo en el que él solo pregunta por dos, por Peco y por Alex, que son los dos que le preocupan. Entonces, él dice, vale, yo me la voy a jugar. Si me siguen, él luego habla de cuántos pilotos me siguen y tal. Eso, como ha dicho Alberto, ya no cuenta para nada. Ya no cuenta para nada a efectos personales, porque lo que cuenta es que cambies tu configuración de moto o neumáticos de mojado a seco o de seco a mojado, sobre todo, o sea, de neumáticos de seco a mojado o de mojado a seco. Entonces, él que piensa, dice, bueno, yo me voy. Si me siguen erróneamente, ¿eh? Si me siguen y aplican banderas rojas, que es lo que finalmente pasó, perfecto, porque yo luego voy a poder salir con la moto de seco, que es lo que quiero, perfecto. Que no, yo salgo con la moto de seco y ellos, como él pensaba, con buen criterio, van a tener que hacer un flag to flag, van a tener que entrar, cambiar de moto y volver a salir, yo gano más tiempo, porque él no tiene que cambiar de moto, él simplemente hacer un ride through y ya con la moto de seco. O sea, él esto lo tiene clarísimo, es una máquina de pensar este tío, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él no contempla lo del ride through. Él no contempla lo del ride through. O sea, él considera que si él considera que sale el último, pero no considera el ride through. En cualquier caso, él no sabía que si hubiera tenido que hacer el ride through, seguramente y no lo hubieran seguido, hubiera seguido ganando tiempo respecto a los demás, porque no hubiera tenido que cambiar de moto. En cualquier caso, eso, lo que lo invalida todo es la bandera roja. Es la bandera roja. Otra cosa, otro elemento importante. Germán, estás muteado. Germán, estás muteado. Otro elemento importante. Dime, Germán, perdona, es que quiero No, ¿tú no introducir crees que otro no, tema que yo no, creo que es muy interesante. no juega con eso, Marc, un poco, de que él es consciente de por su trascendencia en el momento en que él abandona Seguro, el lane, le segurísimo. va a seguir mucha Total. gente y sacar bandera roja? Y tanto, y Yo creo que tanto. juega un poco esa Él se baza. la Que él, juega y él dice, pero, no, no, absoluta, pero si él lo reconoce, él lo reconoce, o sea, no dice, me van a seguir porque soy más Márquez, pero, hostia, voy a generar dudas, voy a causar dudas, y si tengo suerte y todos me siguen, bandera roja de puta madre. Que no, salgo el último, pero salgo con la moto que quiero, porque los Bueno, demás van a tener que entrar. sí, Ah, y yo creo que en esa estrategia, en esa pillería de Mark, en su cabeza inconscientemente está también el hecho de decir, si yo lío esta, se va a volver todo el mundo loco y algo se va a parar, ¿sabes? O algo va a cambiar. sí, Porque estoy está claro. convencido de que él sabía que lo que iba a provocar que él desapareciera corriendo de la parrilla. Entonces, ahí yo creo que era consciente de que algo con dirección de carrera y con el procedimiento de salida iba a ocurrir. yo animo a todo el mundo a que vea esta secuencia porque me parece espectacular. O sea, la vería una y otra vez con todos los detalles. Que hay muchos interesantes. Y ahora quería introducir otro, que además lo hemos estado discutiendo Alberto y yo con un croissant y un café en la mano esta mañana, que es Davide Tardozzi, ¿vale? Él sabe que Mark tiene algo entre manos. Nosotros hemos hablado con Ducati, ¿eh? Yo he hablado con Ducati. Pero en ese momento de la parrilla, Davide Tardozzi sabe que Mark está tramando algo. No solo eso, sino que se puede imaginar, por la pregunta que le hace Rigamonti y que le hace Marc Márquez, lo que tienen en mente y el plan que van a poner en práctica. Es decir, que un minuto, dos, tres antes de que salgan a la warm-up lap, van a salir corriendo a por la segunda moto. ¿Vale? Como team manager, yo sé, a mí lo que me dice Ducati, y estoy convencido que no me mienten, es que Peco no sabía nada de la estrategia que lleva a cabo Marc Márquez. Pero, pero, yo estoy convencido de que es verdad que no, que Peco no sabía nada. Pero a mí lo que me alucina y me parece un debate muy guay es
Alberto ya duda. Yo no, Sí, porque yo he hablado con ellos. A ver, bueno, no, pero no, yo, no, no, yo, no, dudo, me yo dudo. refiero A ver, que, yo, yo, yo yo creo que dudo. la figura de David Tardozzi en esas circunstancias, que David Tardozzi en ningún caso tiene una figura, un papel fácil, pero en ese momento, ¿qué haces? Porque claro, Pero, ¿dónde llega, dónde termina la libertad individual de cada piloto para decir su estrategia claro, y ahí, el bien común, prevalece el bien común, perdonad? no, ahí es donde tengo yo mis dudas. Aparte porque hay que recordar que no es solo David Tardozzi. O sea, toda la información que tiene David Tardozzi, esa información la comparte o la tiene que compartir con Gigi Daliña y Mauro Grasili. Ya son tres, ¿no? En ese triunvirato que tiene Ducati en el top management. Entonces, al final, A mí me cuesta creer que en ese alguien. momento se compartiera mucho, ¿eh? Porque además Bueno, Mark, yo creo que en ese Mark momento le se hace suele compartir todo, específico. porque entre además muchas veces las conversaciones, yo lo he vivido en parrilla, entre los dos lados del box, estén donde estén, hay conversaciones de, oye, al final, ¿qué vais a montar vosotros? O, ¿sabes? Oye, vamos a hacer esto, porque se montan también pequeñas estrategias de última hora a nivel de equipo. Y si hay conversaciones entre un lado y otro. A mí me cuesta mm, imaginarme que no en el otro lado no supieran nada. Y aparte es que la imagen es muy explícita y la hemos estado analizando, Uri. O sea, en el momento, o sea, la capacidad de reacción ultrasónica de Peco Bañaya en el momento que Marc ya está saliendo por No, el pit no, es lane. que hay O 3 segundos desde que Márquez cruza la es que es puerta que increíble. separa la grid del pit lane hasta que sale Peco. Es Entonces, increíble. eso es lo que me ha llamado a hablar con Ducati. Y Ducati me dicen, y además, o sea, no tengo por qué no creérmelos. Me dicen, Peco estaba convencido de que Mark estaba tramando algo, porque estaba de pie al lado de la moto. Mark nunca está de pie al lado de la moto. Entonces, él sabía que algo iba a pasar. ¿Qué hace Peco? Sabiendo, en eso sí, eso me lo ha dicho Ducati, ¿eh? ¿Qué hace Peco? Pensar, a ver, voy a estar alerta y sabiendo el modus operandi de este tío, que nos ha hecho 14.000, Sí, sí, sí. y sobre todo un detalle muy importante. O sea, Peco dice, todo esto voy a seguirle, le copio la estrategia. Y sobre todo, un detalle muy importante, partiendo de la base de que Peco consideraba que él estaba en la estrategia equivocada, igual que Mark, que era la de salir con moto de agua. O sea, él ya se había Claro, convencido de que la habían cagado. Porque claro. Peco, a diferencia de otros, lo que hace es, en la vuelta de formación, perdón, en la vuelta de sighting lap, que no sé ni siquiera cómo traducirlo, la vuelta de los 20 minutos previos a la salida, esta de que cuando salen del taller, ¿eh? Cuando salen del taller por primera vez, 20 minutos antes de comenzar la carrera, y se van a la parrilla y luego se están ahí 10 minutos, concentración, televisiones, etcétera, etcétera. Allí Peco hace una primera salida con una moto de seco. No se mete en parrilla, sino se vuelve a meter en el pit lane, coge la segunda moto que está configurada con gomas de agua y con configuración de agua, sale, da otra vuelta y con esa moto es con la que se mete en parrilla. Allí es donde de alguna forma se condena o se obliga a utilizar gomas de agua para la salida de la carrera. ¿Vale? Hay una cosa más que me gustaría puntualizar, Germán y Uri, es que más allá de la confusión que se genera y que yo creo que lleva, es la que realmente lleva a Race Direction a sacar bandera roja y retrasar el procedimiento. Más allá de eso es que luego hay otra norma en el artículo 1.18 también, el apartado 16, en el que se especifica claramente que cuando un piloto salga de pit lane deberá ocupar la línea que le toca. De esto hay que recordar también que en Saxel en 2014 hubo una arrancada de la carrera de MotoGP desde el pit lane y a raíz de aquella salida que fue un caos tremendo y súper peligrosa, se decidió crear una mini parrilla en el pit lane. En este artículo también explicita muy claramente que cuando haya más de 10 pilotos que tengan que salir a la vez del pit lane, la carrera tendrá que ser abortada y se reanudará un proceso de quick procedure, ¿no? De quick start, de salida rápida, que es lo que se hizo ayer también por parte. Con lo cual, a mí me queda también la duda de si, aparte de esa confusión, Race Direction realmente aplicó esta norma de que no podía permitir que más de 10 pilotos pudieran arrancar la carrera desde el pit lane con todos los riesgos que comportaba. También te digo una cosa sobre esto, Alberto, y perdona, Germán, ¿eh? Ahora te damos paso, pero hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que es esto como tú dices, o sea,
me sorprende, ¿eh? Pero que puede ser que yo no lo esté enfocando bien. Pero claro, ¿cómo entre el warm-up lap y la carrera van a salir 10 pilotos de la parrilla? Si estamos hablando de cuándo, de cuánto tiempo. O sea, ¿qué margen hay para que salgan 10 pilotos de la parrilla? Entre el warm-up lap, que es la vuelta de calentamiento, y que se da salida. O sea, ¿qué tiene que pasar? Eso es lo que a mí es decir, me resulta difícil proyectarlo, imaginármelo. Pero en cualquier caso es evidente que lo pone y lo especifica. Y seguramente si lo especifican de forma tan clara es porque quien hace el reglamento considera que ese caso puede darse. Germán, perdón, dale. No, no, yo solo incidir un poco en eso que explicaba Alberto y que ahora estabas explicando tú, de que ayer en televisión y se explicó y se reiteró de que si es que si salen 10 pilotos de la parrilla, se señala bandera roja y tal, y no es tanto por el hecho de salir, sino por el hecho de coincidir 10 motos en el pit lane para salir desde allí, que es lo que pasó en Alemania, y es por lo que se ha cambiado esta norma, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, pasó lo que pasó, fue realmente espectacular, fue nervioso, se pasaron muchos nervios, se vio que Mark tiene una ascendencia brutal, tanto dentro de la pista como fuera, y nada, y a partir de ahí la carrera, que es lo que yo creo que nos deberíamos de centrar ya un poquito. Bueno, pues vamos a... Di, Alberto. Y a mí todavía me queda, hay un aspecto que me deja un poco frío, que ayer también discutimos en la sala de prensa, Uri, es el hecho de que el reglamento cambió a raíz de la carrera de Argentina también de 2018, en la que, si todo el mundo recuerda, Jack Miller se la jugó y salió en pole position con una parrilla, el resto de la parrilla a 100 metros de él. Aquella situación que perjudicó de alguna forma a Jack Miller, Race Direction entendió que debía cambiarla y después de 8 años, casi 8 años, hemos vuelto a vivir un poco esa situación, que para mí es de injusticia, porque al final los pilotos que realmente se la juegan y hacen los deberes correctamente, ¿no? En ese sentido, Ogura, Binder y Enea Bastianini, claro, salen penalizados cuando ellos han sido los que han respetado en todo momento las reglas y, claro, la invalidación de todas esas sanciones que acarrea la exhibición de la bandera roja por parte de Race Direction, a ellos es a los que realmente ha perjudicado enormemente. Porque en unas condiciones normales, estos tres pilotos con slicks, si hubieran salido por delante del resto, obviamente, y el resto tuvieran que salir de la última posición de parrilla con un drive-thru o desde el pit lane, prácticamente los tres se hubieran repartido los cajones del podio si no hubiera ocurrido nada. Con lo cual ahí se saben ciertamente perjudicados y Enea un poco también lo reconoció ayer, ¿no? Que decía que ahora le sabía mal porque él se la jugaba, ¿no? Que es lo que también ocurrió con Jack Miller en aquel 2018 en Argentina, en el que además yo lo viví dentro viví una situación parecida porque yo estaba en Suzuki entonces y el muro fue un hervidero de carreras increíble, de meetings organizados sobre la marcha con Carlos Espeleta, los team managers, si os acordáis, en medio de la pista, en el pit lane, fue una locura. Son momentos también de muchos nervios, de muchísima tensión, donde todo el mundo está pues eso, con una ansiedad a flor de piel increíble y bueno, también hay que entender que este tipo de situaciones, bueno, pues al final degeneran un poco, pero también le ponen un punto de emoción, ¿no? A lo que ha ocurrido. Pero yo Creo que esto... precisamente por esto, Perdón. perdón, Uri, precisamente por esto decía yo, incidí antes en lo de la bandera roja, de que Mark buscó la bandera roja, porque al final de alguna forma, un poco una injusticia, por lo que tú dices, porque había pilotos que estaban en parrilla con gomas de seco, y esos tendrían que haber salido y no cambiar las reglas del juego. Pero ¿por qué se señaló la bandera roja? Por un tema de seguridad. La famosa palabra que permite todo. Estamos hablando de si se puede cambiar una regla a mitad de temporada o con la temporada empezada para que Jorge Martín haga un test y todo el mundo se pone las manos en la cabeza porque no se puede cambiar las reglas una vez ha empezado el partido. Pero, claro, si hubieran dicho no, es que lo hacemos por seguridad, porque claro, si este tipo se presenta en un gran premio y se convierte en una, en No, un, no, en una no. chica No, no, tal, no. Es que Aprilia está apeló a abogando la por eso. seguridad, ¿eh?
Sí, para ese test. pero Pues en ya ningún pensaba, bueno, momento, nos jugamos la carta de la seguridad, ya, que pero en ningún realmente momento siempre la falla. Comisión de Grandes Premios ha acogido ese envite de Aprilia, de momento. Por tanto, no ha salido todavía No, no. ese argumento, pero que sí, por seguridad sí que podría cambiar esta regla a mitad o con la temporada ya empezada, ¿no? Y de alguna manera estoy de acuerdo con Alberto de que es A ver, injusto, es un penalti piscinazo de los que estamos acostumbrados en la Liga Española. a ver, lo que pasa, lo que, lo que pasa, lo que pasa es que tampoco es sencillo. O sea, yo creo que estamos No, encontrándonos, no es además, en sencillo. el caso de Marc Márquez, en una persona, en un ser, en un extraterrestre que no solo, o sea, que le mueve este tipo de cosas. O sea, él da la sensación, y no quiero redundar lo de Marc Márquez, porque parece que tal, pero es que es así. O sea, él está forzando, está empujando los límites de todos. De los que están en pista, de las motos, de las fábricas y de dirección de carrera, porque genera este tipo, lo lleva todo tan al extremo, es un animal competitivo de tal No, no, nivel es increíble, es que increíble. está obligando a que los demás se reinventen y está forzando las cosas hasta un nivel brutal. O sea, y eso lo hemos visto. Eso estoy convencido de que acarreará consecuencias. Sí, Me refiero él en se el está. Sí. reglamento. O sea, esto, el caso de que ocurrió en Austin, esto de mismo se va a revisar y seguramente generará un precedente que se va a intentar modificar. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que decís, tanto tú como Germán. O sea, lo que no puede ser es que los pobres Bastianini, Binder y Ogura digan, hostia, nos la jugamos, acertamos y ahora porque hay un tío que decide generar el caos, porque Mark además no se esconde de ello, Sí, sí, decide sí. forzar de forma deliberada esa bandera roja porque crea él mismo una, digamos, una situación en la que se ve comprometida la seguridad. Nosotros, ala, ya está. Es una estampida, sí. Se Genera una nos va. estampida, genera una Entonces, No, yo estampida. estoy convencido, eso. bueno, creo tantos nervios, Es súper fácil decirlo desde nuestro punto de vista. Es creo, súper fácil creo decirlo desde tanta, nuestro creo punto de tanta vista. Luego esto se va a tensión, revisar. Pues ala, majos, a ver quién es el guapo. creo tanta tensión que hasta el safety car se estrelló, o sea, de la tensión que había en el momento, o sea, No, fue, el safety se estrelló antes. El safety se bueno, estrelló no sé, cuando faltaban no sé. 90 minutos. Pero, pero no, no. O sea, estamos hablando de que, claro, o sea, aquí decimos, no, esto hay que modificarlo. Vale, sí. Pues venga, ala, coge A lápiz y ver, papel y empieza a redactar. Que es esto, cuidado. evidente y en este sentido hay que quitarse el sombrero. Estamos ante un monstruo competitivo, como decías tú, de carreras, Uri, de los que hay muy pocos. Y aquí, pues lo hemos visto con Valentino Rossi, gente que es capaz de retorcer y exprimir el reglamento. ¿Por qué? Porque van muchos pasos por Y delante. O sea, la porque prueba está, piensan muy por delante que los demás en muchas cosas. Y en y la muchos. prueba está, y la prueba está en eso que tú dices, Alberto, bueno, que compartimos los tres, es en que después de lo que pasó, después de la carrera, hablando con todos los pilotos, en un porcentaje elevadísimo, no sé si un 60, un 70%, te dicen, no, no, yo lo que hiciera este. O Sí, sí, sí. sea, yo con los precedentes que tiene, con el histórico que tiene, yo lo que hiciera esta. Yo veo que este sale corriendo a Yo costa, también, sí, sí. incluso Peco lo reconoce. O sea, yo veo que este tal y con las que nos ha hecho antes, yo lo que haga él. O sea, sobre todo los que iban con una estrategia equivocada, Sí, evidentemente sí. Bastianini, Ogura y tal, probablemente. Incluso Alex Márquez, en sus declaraciones, después en Dazón, dice, no, no, yo estaba convencido de que teníamos que haber salido con Seco. O sea, yo lo tenía clarísimo, clarísimo que teníamos que ver qué tal. Pero claro, sale Mark, todos detrás. O sea, eso es lo que la áurea que tiene Mark en sí. Bueno, va, centrémonos en lo que pasó después. Ah, mira que lo había avisado. Mira que lo había avisado durante todo el fin de semana él. O sea, lo había avisado desde el jueves. El viernes un mata en Mojao. El sábado en la sprint tiene el susto aquel que nadie sabe quién lo sujeta, si es la Ducati, si es Los Ángeles o quién es. Y el domingo vuelve a pasar también
eso, o sea, uno tiene que estar ahí, pero es verdad que el error, es decir, no es como otras veces que uno desde fuera, incluso los que no hemos corrido en una carrera como tal, hay muchas veces que te dicen, pasa esto y tú no lo ves. En este caso es como muy evidente, ¿no? El que se sube por dentro por encima del piano, lo Piano, sí, comparas sí. con la vuelta anterior y se ve que la vuelta anterior Sí, hace el sí. compás perfecto, que no mete tal. En este caso, cruza el piano y vamos, es que es inmediato. O sea, se le Sí, cruza y y vamos. además Uri es Sí, que no sí. estaba forzando, Marc. O sea, veía mirando los tiempos y los Mm. parciales, no estaba forzando. Estaba haciendo tiempos muy parecidos a Alex, dos, tres Lo décimas tenía más rápido, controlado, tal. Lo tenía controladísimo. controlado, pero no estaba haciendo el bestia, como hubiéramos podido imaginar, ¿no? En una pista como esta. Y como, sí, como anticipó él, al final estos escenarios son los peores enemigos, al final. Porque quizás te genera. Es como si estás caminando a ciegas por el salón de tu casa, que te lo conoces a la perfección, pero claro, hay un momento que te ponen algo, un obstáculo que no estaba imaginado y te caes. Pues a él le pasó que ese obstáculo fue la humedad de los pianos. Y ahí se confió y ese exceso de confianza, pues quizá le llevó a eso, a irse al suelo, ¿no? Germán, Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que una carrera que tenía totalmente controlada, con más de 2 segundos de ventaja, pues nada, cometió seguramente un error que no, que se estará lamentando de ello por pisar un piano que no tocaba y se cayó. Bueno, esto nos abre un poco varias lecturas, ¿no? La primera que ha dado alas a Bagnaia, que lo tenía absolutamente contra las cuerdas, prácticamente groggy, pues le ha dado un poco no, bastante oxígeno. Y después que esto puede ser un oxígeno envenenado, ¿no? Porque ahora Bagnaia se puede pensar que realmente ha dado un paso adelante, que vuelva a estar en la pelea por el título, etcétera, etcétera, de la cual nunca nadie le ha quitado, pero a lo mejor no está tan cerca como se piensa porque realmente el fin de semana Marca ha sido muy, muy consistente, muy bestia, y si no es por este error, que eran 5 centímetros de piano, hubiera ganado con una mano, ¿no? Con lo cual, pienso que Marc no tiene que hacerse la harakiri como se hacía ayer, ni Peco empezar a comer hot dogs demasiados, porque se le pueden atragantar un poco. Porque Dime, engordan, Uri, sobre todo engordan, ¿eh? no sobre todo, sobre todo. Dímelo a oye, mí, dímelo a mí. cuidadín, cuidadín, cuidado, Con Alex. mucho cuidado con Alex Márquez, ¿eh? O Ese sea, Bueno, Alex esto, Márquez. por mucho cierto, cuidado con por Alex cierto, Márquez, ¿eh? Yo por me está cierto, recordando un poco a John Vamos a Mir, hacer ¿eh? una Me campaña está, para se está intentar poniendo traerle al cara de John podcast. Mir. no, no, Al por final, cierto, Germán, y Uri lo sabe. Ayer por la noche, Alex Marquez me dijo, oye, por cierto, hablar muy bien de mí por orejas, ¿eh? Y digo, no te preocupes, que lo vamos a hacer. O sea que no, como hombre, pero lo no, no prometido es porque nos lo deuda. diga él, No, no, sino pero en este porque... caso, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de puta madre de Alex Marquez, No, hombre, porque lo pero que es está que, haciendo a es ver, increíble, es que, increíble como Impresionante, está. y impresionante. cuidado, exacto, como dice Germán, no es que se le esté poniendo cara de Joan Mir, es que a cada paso que da, aún solidifica más su posición. O sea, cuidado porque está No, con yo una creo que serenidad mental, va a mover con conciencias, ¿no? una seguridad en cada paso que da. Va a mover conciencias Yo a hablé nivel de con que David el año que viene van Tardozzi a tener que cambiar en un cosas. Van momento a tener del que fin de cambiar cosas. semana. Me callo. Sí, tú vas a tener que cambiar internet, eso como Sí, loco. Sí. está Pero, claro. pero, pero, hablé con David Tardozzi en un momento del fin de semana y le pregunté, claro, yo le pregunté porque les pregunto a todos, te los encuentras y tal, hablas con ellos, le dices, oye, y le dije, qué bestia, ¿no? Lo de Alex. Y me dice, claro, primero dice, sí, pero a mí pregúntame de los míos, porque no hay que olvidar que Tardozzi responde solo por el box de los rojos. O sea, hay mucha gente que yo también lo entiendo, ¿eh? Pero que como hay tanto lío, Gigi, que es el que todo lo sabe y el que todo lo abarca, habla por Ducati, ah, pero Tardozzi se limita, su jurisdicción se limita al box de los rojos. Y le pregunté por Alex y me dijo Uriol, es que Alex ha hecho esto toda su vida. Es decir, hay otros que llegan y ¡boom!
y se colocan arriba. Y a partir de ahí, pues tienen sus altibajos o no. Alex puede que tarde un pelín más en llegar. Dice, pero cuando llega, no hay Dios que le baje de ahí. Dice, y eso es lo que me parece que estamos viendo ahora. O sea, en el momento en el que lo tiene todo controlado, cuidado, ¿eh? Porque cuesta mucho sacarle de ahí arriba a este tío, ¿eh? Y claro, en un campeonato en el que no de forma directa, porque Peco no es que haya pegado ningún patinazo de los bestias, pero Marty ha pegado uno que además le duele. Él está jugando sus cartas, está yendo allí tranquilito y cuidadín porque esto tengo la sensación, a ver, ahora es lo típico, ¿no? Que lo dices y patapam, pero me parece que esto está súper cómodo y que va para largo, ¿eh? Es que además va con el flow. O sea, y ayer por la noche igual me decía, es que me estoy divirtiendo. O sea, está como relajado, se está divirtiendo, le salen las cosas, no comete errores, tiene a su hermano en otro equipo, con lo cual ya no tiene esa presión de tener que estar a la sombra de su hermano y demostrar quién sabe qué cosas. Él es libre, es el piloto número uno de su equipo, tiene una moto muchísimo más competitiva que aquella del año Es pasado, que solo tiene que ganar. Alex claro, es que solo tiene solo que tiene ganar. que ganar, claro. Y es lo que está haciendo. Y aparte no está forzando el resultado. O sea, está pilotando para divertirse y se lo está pasando muy bien. Y además es que se le nota, se lo está pasando muy bien. Que su hermano comete un error, se pone primero y él tira, hace su ritmo. Que a su hermano le pasa muy bien, intenta ahí seguirle y estar ahí, pero no se obsesiona. No, claro, eso es algo que no tiene Peco. Peco ahora mismo está condicionado porque él sí que es un aspirante a campeón del mundo y él sí que tiene que batir a Marc Márquez en cada carrera. Y él sí que está obsesionado con ganar a Marc Márquez. Pero Alex no. Entonces, Alex, con esa baza de liberación, claro, le está sorprendiendo a todo el mundo. Y oye, líder del campeonato, que se dice pronto. ¿Eh? Y Osman, muy listo el tío, porque Marc en las anteriores carreras, eh, en un par de ocasiones, Peco le había pasado a Alex para ponerse segundo o incluso primero, y Alex inmediatamente le había devuelto el adelantamiento. Esta vez Peco le pasó y no se lo devolvió el adelantamiento, porque sabía que con las condiciones a la pista eran muy delicadas el y él riesgo dijo, era alto. era el riesgo era alto, dijo, déjame ver a ver qué pasa. Y al final, mira, no se la jugó. Seguramente en su interior pensará, bueno, si en lugar de estar tercero hubiera estado segundo cuando se quede Marc, hubiera podido ganar la carrera, pero he asegurado 20 puntos más y líder del mundial. Y líder del mundial, tú. Es Yo que, creo que está siendo muy inteligente. Y además, llevamos solo 3 carreras, evidentemente. Pero si esto sigue así, como Ducati, ¿qué argumentos Ducati va a tener el año que viene para no entregarle una moto del año? ¿Cómo a van a ver, hacer? yo también lo entiendo, ¿eh? Pero estamos Estaban anticipando anticipando, a Ducati. la, No, pero yo pero estas entiendo cosas se preparan yo también con antelación. yo también me lo hago. Lo que pasa es que Ducati no, yo creo que en eso es muy estricta, sobre todo en lo que tiene firmado. Y lo que tiene firmado, hasta donde yo sé, es que esa moto tiene que ir a VR46. Entonces, no sé cómo lo harán, pero yo creo que si VR46. Otra cosa está en que los actores que sean, llámale Alex, llámale quien sea, Alex, Mark, Alex, quien sea, Gresini, haga toda la palanca que pueda para decir, oye, hostia, que, que, que si lo que queréis es competitividad, la moto se la merece el 73. Pero también creo que ahí, bueno, que será súper interesante seguirlo esto, ¿eh? Pero yo creo que Ducati no es, es decir, no le tiembla el pulso cuando tiene algo firmado para desbaratar todo lo que tal, porque la estrategia de Ducati cuando perdió a Pramac fue la de perder una de las motos, de las 4 motos oficiales, quedarse con 3, y luego la estrategia detrás de unirse a VR46 como principal equipo satélite responde no solo a esa moto que se le entrega a VR46, sino a una política que también engloba la Academy, todo el material que se le entrega para que los pilotos de la Academy entreguen, o sea, es un poco más complejo. Vamos a dejarlo aquí.
que llevamos 3 cuartos de hora hablando de dos temas, yo creo que Bueno, hemos tocado varios a mí me gustaría puntualizar, Uri, dos pilotos que a mí me sorprendieron muchísimo ayer, al margen de los de WR46 que lo están haciendo muy bien, están cumpliendo con Di Giannettino y Morbidelli, pero primero, Jack Miller está siendo la punta de lanza y esto es algo más que sorpresivo de Yamaha. sorpresivo. Está muy cómodo. Ayer me crucé con él y el tío me dijo que además se encuentra súper a gusto en su vuelta a Pramac. O sea que ha vuelto a encontrarse un poco en una atmósfera y un ambiente con el que se siente muy a gusto. Yo no sé si esto quiere decir que su paso por Ducati oficial y KTM no fueron así, pero sí que se le ve súper contento y él ya de por sí es muy extrovertido, pero ahora lo demuestra más. Es muy curioso que en su llegada a una moto que en teoría ni Fabio Quartararo ni Alex Rins pueden sacar lo mejor de él, ha llegado él y lo está sacando. Y segundo, Fermín Aldeguer, que se cayó, pero llevaba un ritmo de 3 o 4 vueltas que daba miedo. O sea, le estaba aquí robando casi un segundo a Peco y a Alex. Evidentemente, igual por eso se cayó, por exceso de confianza, porque al parecer cogió un bache. Claro, Sí, igual iba demasiado rápido. Pero me sorprendió mucho el ritmo que llevaba Aldeguer. Era de pasar incluso a las VR46 con cierta facilidad. ¿Eh? no, no, si es que él apuntaba al cuarto. O sea, él se cayó porque Sí, sí. iba por el Sí, sí, cuarto. Lo iba que por pasa es todas. Sí, que sí. lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos saliendo, creo que era saliendo del circuito? A mí me vino a la mente, y Germán se acordará mucho de esto, a aquella carrera en Sachsenring, no sé si fue 2007-2008, en la que mojado, Pedrosa empezó a bajar un segundo y medio los tiempos de Casey Stoner Sí, sí. y acabó Acabó Wow. empotrado, sí. estrellándose contra Em, Mercedes. Claro, y- yo se lo dije a Fermín. Le dije, oye, una cosa. Digo que ole tus narices, ¿eh? Pero claro, cuando tú vas un segundo más rápido que los demás, una vuelta y otra vuelta, y les estás metiendo un segundo, en algún momento te planteas, cuidado que a lo mejor estoy comprando demasiados billetes de boletos de lotería y efectivamente, bueno, patapam. Y me sí, dijo, sí. no, no, dice, si yo iba tranquilo. Dije, vale, vale, pues, oye, Bueno, la mejor noticia, y la fue lo, mejor noticia que podríamos tener. y fue lo que le pasó a Marc Márquez en el 2020 Jerez también. O sea, al final no era normal que un tío iba un segundo, 1,2 más rápido que el resto del mundo en cada vuelta. En cualquier caso, después de la carrera que hablamos con él, con Fermín, esto será un boost, será un impulso para él Sí, por verse allí, porque como tú siempre insistes, Alberto, una cosa es caerse el 17, y esto lo estamos viendo también en el caso de los Honda, sobre todo de sí, Joan sí, Mir, sí. que se está cayendo. Sí, pero claro, ya no se cae yendo el 17 o el No, no. 18. Se cae peleando por el sexto, por el séptimo. Claro, esto ya es otra historia. Te Sí. caes, pero te caes de otra forma. Te caes porque estás apretando y te caes porque te importa pasar del séptimo al sexto. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias. Una vez más, esto ha sido un poco pim pam, pero era como tenía que ser, porque si no, además pasan las horas y todo esto, todo este hype que tenemos y esta información se va perdiendo. Sí. Muchísimas gracias, una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los que nos escucháis, nos aguantáis y nos seguís, seáis 300 o 30 millones, y nos seguimos escuchando. La siguiente parada del calendario es Doha, en Losail, y veremos, porque la verdad es que se presenta mucho más interesante de lo que la gente se probablemente había previsto antes de esta carrera en Austin. Alberto, Germán, muchísimas gracias, un placer como siempre y que vaya muy bien. Un abrazo.